Saludos a todos, soy el pastor Félix Colón Dávila de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Bayamón, Puerto Rico. Hoy es el séptimo domingo después de Pentecostés, domingo 19 de julio del año 2020. La lectura para el Evangelio para hoy se tomó del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña también podrían arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Una parábola del final de los tiempos es la que nos trae el Evangelio para hoy. Algunos dirán que muy apropiada para el tiempo en el cual vivimos, pues se piensa que estamos viviendo el final de los tiempos. Pandemia del COVID-19 que al parecer no quiere acabar, no se puede detener, sigue asustándonos, sigue desquebrajando nuestro orden social, sigue acabando con la salud de millones y con la vida de cientos de miles. Pocos se libran de la sombra de muerte de este mal que arropa a todo el globo terráqueo, y todavía no encontramos cómo lidiar y acabar con él. Cada día descubrimos que cambia, que muta y tiene nuevos síntomas, y que deja nuevas secuelas a aquellos que logran sobrevivirlo. Estamos aprendiendo todavía de lo que es el COVID-19. Hay que primero conocerlo para luego combatirlo, dicen muchos. Pandemia, terremotos en nuestra isla. Ya se avecina una nueva temporada de huracanes
Hay guerras en el mundo, problemas de corrupción en muchos gobiernos. Se avecinan elecciones en nuestro país y en los Estados Unidos. Hay noticias de racismo rampante en la nación americana. Un presidente que nos ofrece a la venta. Desempleados, casi el 50% de nuestros trabajadores. Y muchos otros que están trabajando lo hacen parcialmente o con el salario disminuido. ¿Serán estas las nuevas plagas del mundo? Este será el presagio del final de los tiempos. El gobierno de Puerto Rico decidió echar para atrás el proceso de reapertura del país, basados en los datos de crecimiento y aumento en los contagios, aumentos en las hospitalizaciones y en las muertes a causa de la nueva enfermedad. Aunque los números no son determinantes y no están todavía del todo claros, no podemos tapar el cielo con la mano. Es alarmante el crecimiento de la enfermedad en nuestro país y en el mundo. Y si nos dejamos llevar por la historia reciente de los gobiernos modernos, sabemos que cuando nos dicen 20, quisieron decir 60. Y eso en este momento no es una buena noticia. Aunque prácticamente no tocaron el proceso de las iglesias, tenemos que escuchar y ser prudentes ante lo que tenemos de frente. Dice Proverbios 12:15: el necio tiene por recto su camino, pero el sabio escucha los consejos. Por lo tanto, recomiendo que se retrase la reapertura de nuestro santuario. El regreso a nuestro templo no es lo primordial para nuestra iglesia. Lo primordial es que todos estemos con salud, es que todos nos podamos cuidar, es que la iglesia permanezca unida en servicio a la comunidad. Nos reunamos en el templo o no lo hagamos. Tenemos que recordar la enfermedad de algunos de nuestros hermanos también, como Licedia, que todavía se encuentra en recuperación. Tenemos que evaluar el tiempo que tenemos enfrente, las próximas semanas, a ver cómo se comporta el virus en nuestro país y decidir entonces si debemos regresar a reunirnos en el santuario. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todo lugar, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos. Así que de la mano de Él seguiremos adelante. Por lo tanto, convoco a nuestro consejo para que la próxima semana, el sábado o el domingo, cuando así sea prudente, nos reunamos nuevamente para reevaluar los protocolos de reinicio en el templo y determinar una nueva fecha de reapertura. A pesar de estas malas noticias, les digo que no tenemos que temer. No teman, porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. Preguntábamos al principio que si eran señales del final del mundo. El Vocero de Puerto Rico, 6 de abril de 2020. Fue en el 1855 que hubo una epidemia de cólera que acabó con la vida de miles de personas. Se calcula que las muertes subieron a 30,000. Se esparció por toda la isla de Puerto Rico, incluyendo la zona montañosa, donde fue menos agresiva. Todos los municipios fueron afectados, menos
Morovis, de donde sale la famosa frase que perdura: la isla menos Morovis. Mientras en el 1918 la gripe española infectaba a 500 millones de personas en casi todo el planeta, de la que aproximadamente 50 millones murieron, tal vez peor que la peste negra de la Edad Media, y que tocó también a Puerto Rico. Otras enfermedades igualmente hacían estragos en la población. A su vez, la peste bubónica de 1912 en San Juan creó histeria en la población, donde gran parte emigró a otros pueblos lejos del área metropolitana. La tuberculosis fue otra enfermedad devastadora durante estos años, entre 1917 y 1918. La tasa de mortalidad superó las 30.000 personas, que entre sus causas estaban la pandemia de influenza, epidemias locales de tifus extremático y sarampión, y el terremoto de 1918, y el disloque social provocado por la movilización de los soldados y la escasez de alimentos a causa de la Primera Guerra Mundial. Este último factor fue clave en la propagación de enfermedades, guerras, pandemias, desastres naturales, terremotos, huracanes. Por todo hemos pasado y seguiremos pasando mientras vivamos en este mundo. A pesar de eso, todavía estamos aquí presentes y nuestro Señor está con nosotros. Amén. No teman, el Señor siempre estará con nosotros. Estos tiempos de pandemia, de terremotos y huracanes serán superados. La pandemia pasará. Al igual que el pueblo de Israel, tendremos historias para contar a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos. Podremos contar la historia de cuán grande es nuestro Señor. Que así sea por siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Vayan en paz y sirvan al Señor. Gracias a Dios.